Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ser Humilde Opinión. El día de hoy estaremos platicando con Victoria Carrión, fundadora de la librería independiente Libro Vacío en Monterrey, Nuevo León. Victoria, muchísimas gracias por estar por acá platicándonos. No, a ustedes, gracias por invitarme. Justo este mes queremos hacer como este espacio para seguir festejando a los libros y qué mejor que conocerlos a través de este tipo de espacios. Pero antes de platicar sobre el Libro Vacío, vamos a platicarles un poco sobre Victoria. Victoria Carrión es originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, es egresada de Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAN. Asimismo, estudió periodismo literario durante una temporada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando como redactora creativa en diferentes agencias y empresas y fue becaria del Centro de Escritores de Nuevo León en 2022. Se graduó en el 2024 del primer diplomado de libreros y libreras Reli 1L. Desde el 2025 tiene una librería en Monterrey, Nuevo León, donde vive hace muchos años, llamada Libro Vacío. Uno de sus cuentos forma parte de Hasta mi boca un grito, antología de nuevas escritoras realizada por Aniela Rodríguez para la editorial Gato Blanco, cuento que también fue prologado por la escritora Laura Baeza. De esta manera es como ya estamos un poquito más en contexto y pues vamos a empezar a platicar de tu proyecto. Digo, antes de empezar de platicar sobre el Libro Vacío, platícanos un poco sobre tus inicios lectores, porque obviamente sabemos que aparte de ser escritora y de tener este emprendimiento de tu librería independiente, eres lectora. Entonces, platícanos cómo fue tu acercamiento con los libros y cómo han perdurado durante... Bueno, la verdad es que yo empecé a leer por mi abuelo, ¿no? Mi abuelo cumplía años un día después que yo, entonces la mayoría de las veces en esta celebración de cumpleaños, pues él siempre me regalaba libros, ¿no? Desde muy chiquita. Y me acuerdo que uno de los primeros libros que me regaló fue, creo que Las fábulas de Esopo. Y después de ahí me empezó a regalar como otro tipo de libros, algunos de poesía, algunos que yo también decía de que bueno, y esto, pues, no sé, está medio raro, ¿no? Porque luego también eran como unos libros con historias como un poco entre que medievales y cosas así muy extrañas que, digo, para mi edad, pues como que no me llamaban tanto la atención. Pero finalmente, una vez que los leía, pues sí, era de que, ok, ya entiendo por qué me lo regaló, ¿no? Entonces él leía mucho, tenía una pequeña biblioteca ahí en su casa, entonces obviamente cuando íbamos todos a visitarlo o a casa de mis abuelos, pues sacábamos como todos los libros y luego yo agarraba y luego mi prima tal y así, ¿no? Nos la pasábamos ahí leyendo lo que tenía mi abuelo y creo que ese fue mi primer acercamiento lector. Ya después, cuando entré a la primaria, pues obviamente todos fuimos fans de estos libros de lectura que teníamos, ¿no? Donde venían textos, no sé, de Elena Poniatowska, de muchos otros escritores, y me gustaba mucho leerlos y dentro de mi escuela también teníamos una pequeñita biblioteca que eran de estos, creo que se llamaba Libros del Rincón o algo así, que eran de la SEP. Entonces, pues yo solía de repente agarrar uno, pedir uno prestado, me llevaba otro a la casa y leía como cosas también como un poco sencillas, ¿no? O sea, también no era como algo tan complicado. Y ya después de ahí, aunque todavía me gustaba leer, como que lo dejé, digamos que un rato, ¿no? O sea, sí había libros en mi casa, mis papás también eran lectores, obviamente no de la literatura clásica, así como uno pensaría de repente, pero sí había libros en la casa y de repente también los tomábamos y leíamos lo que había ahí. Y ya más adelante, por ahí más o menos como de entre prepa, universidad, creo que fue donde volví a retomar como este hábito lector. Y empecé a conocer como muchos autores, sobre todo autores nacionales, ¿no? O sea, gente que... Digo, normalmente uno se espera que cuando empiezas a leer, pues agarras como estos
grandes libros clásicos y autores súper reconocidos y bla, bla, bla. Pero no, creo que algo que me gustó mucho de esa etapa fue conocer como muchos autores nacionales, ¿no? Escritores y escritoras nacionales. Y ya de eso me fue llevando como algunos otros libros, por ejemplo, también en algún punto ya después me pasé a cosas ahí con Saramago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces más o menos mi acercamiento empezó ahí con mi abuelo y terminó conmigo en la facultad, ya empezando a comprar mis primeros libros, que ya decía yo, bueno, estos me gustan, no creo que por aquí pueda haber algo. Qué padre, qué bonito. Amamos aquí a los abuelitos que crearon lectoras, lectores, lectorix, porque es la historia de muchos, creo. Sí, justo él era una persona como muy, muy lúcida, muy perspicaz y siempre tenía como algo que decir así en un momento clave. Entonces, creo que eso también tiene mucho que ver con todo lo que él leía, con todo lo que él investigaba, ¿no? También leía mucho el periódico, entonces siempre había periódicos también en casa de mis abuelos. Y creo que eso tiene que ver mucho por la parte de la lectura. Y me pareció una historia muy bonita y significativa sobre todo, ¿no? Porque de una u otra manera fuiste encontrando tu propio camino en la lectura, porque a lo mejor el primer acercamiento o esas primeras lecturas no eran, como dices, para tu edad o de todo de tu interés, pero de una u otra manera insististe y persististe en buscar tu nicho o lo que te gustara, ¿no? Y ya hablando de Libro Vacío, surge en febrero de 2025. Es relativamente nuevo este proyecto, pero justo queremos que nos cuentes cómo fue creciendo esta idea, por qué el nombre y todo ello, porque seguro eso tiene una historia también muy interesante detrás. Sí, pues digamos que con Libro Vacío tenemos apenas poquito más de un año, ¿no? De hecho, la anécdota es que oficialmente arrancamos en el 14 de febrero, pero bueno, eso no fue algo así planeado como que va a ser este día. En realidad es porque ya estábamos listos y dije, ay, no, o sea, qué flojera esperarme otro día para que no sea ese día. Entonces dije, ya, por favor, ya, vamos a empezar de una vez. Pero bueno, me voy a ir un poquito antes de los inicios de empezar una librería, ¿no? O sea, yo toda mi vida laboral pues he trabajado como redactora creativa, en el ámbito de la publicidad pues se les llama copy. Y pasé por varias agencias, trabajé con muchas marcas, trabajé con muchas personas, conocí gente increíble y la verdad es que me la pasé muy bien, pero también como que entre cuando empezó mi hábito lector, también como que yo sabía que había algo ahí con respecto a la escritura, ¿no? O sea, me gustaba, no sabía exactamente cómo hacerlo así tal cual con las estructuras que normalmente se utilizan, pero sabía que había algo ahí que me gustaría, o sea, que quería explorar como más adelante, ¿no? Entonces como que no me clavé mucho en eso, pero cuando empecé a trabajar de copy, pues dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? O sea, a lo mejor no tal cual así muy literario, pero aquí hay algo. Entonces ahí fue como un poquito donde empecé a arrastrar ahí el lápiz y empecé a escribir un poco. Entonces ya después de que dejo de trabajar en agencias, pues me paso a un corporativo. Ya había trabajado anteriormente en otro corporativo, por así decirlo. Y tenía ahí ya casi 6 años, y los últimos 2 en los que estuve trabajando se habían vuelto un poquito difíciles, o sea, sí me sentía de alguna manera como aprisionada, yo creo que como cualquier godín o trabajo de oficina en el que yo pues salía de ahí, llegaba a mi casa, bueno, ¿qué más hago? O sea, no tenía como algo más que me motivara a seguir o a tener como algún hobby en específico, o sea, sí salía, hacía cosas y todo, pero no algo así como que me apasionara realmente, ¿no? Entonces, obviamente ya cuando aplico yo al centro de escritores y entro a este tallereo con otros amigos, que ya después se hicieron amigos, o sea, no los conocí ahí, pero ya después nos hicimos muy, muy amigos. Creo que ahí fue donde empezó un poco esta posibilidad de que, bueno, aquí en la literatura puede haber algo, ¿no?
Y a lo mejor de repente puede sonar como un poco pesimista de, bueno, pues es que uno escribiendo pues no gana tanto, o uno con los libros pues no va a llegar tan lejos, o no sé, o sea, como que está muy, muy presente esta parte de que en las humanidades y en las artes pues no se progresa tanto, ¿no? O sea, que es algo que se hace más por amor al arte. Entonces, a partir de ahí creo que empecé a ver como muchas posibilidades, ¿no? O sea, tanto de la escritura como en otras cosas. Entonces, a partir de ahí fue de que, bueno, me gusta esto y me gustaría hacer otras cosas también aparte. Entonces, ya en mis últimos 2 años trabajando, que se había vuelto bastante complicado, la verdad, empecé como yo un poco a pensar este plan de que, bueno, ¿qué más puedo hacer, no? O sea, ¿qué es lo que sigue para mí después de trabajar en este lugar? Entonces justo yo empecé como medio a preguntar ahí de repente en redes sociales de que, oigan, ¿cómo se empieza una librería? O sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿O cómo es? O sea, porque buscas en internet y la verdad es que no encuentras pues nada, o sea, encuentras como muchas notas de periodísticas de que, bueno, cerró tal librería o esta librería de viejo que tiene quién sabe cuántos años, pero no hay ningún manual, no hay nada que te explique ni que te vaya guiando de cómo se hace o cómo se empieza un proyecto así. Entonces, obviamente, pues yo escribí a un par de librerías pues, que me gustaban y como que empecé a preguntar. Obviamente no recibí una respuesta así tal cual. Creo que también, digamos que un poco por ese lado, a lo mejor puede ser un poco celoso entre libreros de repente como pasar ese conocimiento, ¿no? Porque anteriormente pues era algo que se transmitía de generación en generación, ¿no? De que tu abuelo empezó una librería en tal año y luego se la pasó a tu papá y luego tu papá te lo pasó a ti y luego tú se lo pasas a tus hijos, entonces pues era como un negocio muy familiar, no es algo como que de repente alguien se levante y dice quiero abrir una librería. Y bueno, ya no recibí como que ninguna información al respecto, entonces justo uno de mis compañeros de ahí del centro de escritores me comparte esta convocatoria de la red de librerías independientes en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León de, oye, vamos a empezar este diplomado de emprendimiento librero porque pues no existe en México prácticamente y pues queremos hacer esto y pues puedes inscribirte, ¿no? Entonces obviamente pues yo tenía ese deseo, ¿no? De aprender, de que bueno, pues no importa, o sea, voy a invertir en esto y conforme vaya sabiendo qué onda, pues voy delineando un poco más mi proyecto. Entonces ya me inscribo, empieza, digamos que el diplomado justo en el 2024, inicios en enero. Era todos los sábados, 4 horas, sentada ahí escuchando muchísima gente. Muchos de los que ya estaban ahí, pues ya eran libreros consagrados, ¿no? O sea, gente que ya sabía todo el deber librero. Y también había mucha gente con interés de empezar librerías que venían como de otros, pues sí, otros ámbitos, ¿no? O sea, gente que trabajaba en un banco, gente que trabajaba de contador, gente que trabajaba en diferentes cosas, ¿no? Entonces justo empiezo yo a tomar este diplomado y pues voy empezando a saber cómo se maneja todo, ¿no? O sea, desde la parte de planeación financiera, de elección de un catálogo, de un fondo editorial, desde cómo se manejan varias de las librerías que hoy conocemos, incluidas las librerías de viejo, librerías usadas, librerías a puerta cerrada, hasta las más modernas o contemporáneas que tenemos ahora, que ya son un poquito más especializadas en ciertos temas. Y la verdad es que aprendí bastante y con todo el apoyo que tuve ahí, creo que fue clave para empezar a crear este proyecto. Yo con mi antecedente de publicidad y marketing, que digamos que eso ya me dio como una especie de brinco con respecto a los demás, pues ya como que empecé a aterrizarlo ya en papel, ¿no? Y tomando en cuenta todo eso que también ya tenía yo detrás de que había aprendido, pues fue que empecé a pensar, bueno, pues cómo se va a llamar, de qué se va a tratar, qué libros voy a tener ahí, ¿no? Y justo me había pasado que en medio de ese diplomado yo tuve un viaje a Costa Rica y veía, por ejemplo,
conocí una editorial allá que me gustó mucho y dije, pues qué padre que tuviéramos estos libros acá en México, ¿no? Que sí estaban, pero pues digamos que uno no se entera que están ahí porque pues son muchas librerías, algunas no venden en línea, algunas solamente son presenciales. Entonces yo pensaba de que qué bueno y qué padre tener este tipo de libros por allá, y me gustaría como empezar a traer pues también esos libros que yo veo en otros lados, ¿no? Y ya después empecé como a aterrizar un poco de que, bueno, en realidad, pues a mí me gusta mucho la parte de leer cuento, me gusta mucho, digamos que la brevedad que tiene, algunos no tan breves, pero que es una historia con principio y fin y que te la puedes aventar de corrido, y la parte de la comprensión lectora, creo que hace el trabajo un poco más sencillo que cuando lees una novela, que de repente la dejas en un lado y te vas y haces otras cosas y regresas y como que medio que te acuerdas de algunas, pero luego a lo mejor te tienes que regresar unas páginas atrás para volver a conectar la historia. Entonces creo que con el cuento no es tanto así. Y dije, bueno, me gustaría hacer algo con respecto al cuento, o sea, delinearlo un poco por ese lado. Y ya al momento de elegir un nombre, que creo que eso es como lo que todo mundo tiene en mente de que, bueno, si yo tuviera una librería, ¿cómo se llamaría, no? Y todos tenemos nuestro nombre ahí en la mente de cómo lo pondríamos. Decidí elegir el del Libro Vacío porque coincidió que estaba leyendo la novela de Josefina Vicens y me identifiqué también un poco, ¿no? O sea, yo digamos que también trabajando en una oficina, tratando de escribir mi proyecto del Centro de Escritores, y ya cuando una vez que terminó, pues querer seguir escribiendo y tener esta sensación de que pues no me sale, o sea, no se me ocurre nada, no pasa nada y necesito que haya algo así como interesante que suceda. Y normalmente en publicidad uno pues justifica esas decisiones del nombre, de los colores, de esto y del otro, o sea, con un montón de cosas. Entonces dije, bueno, no quiero que sea así, o sea, en este momento de mi vida quiero que sea un proceso más simple, algo que pues que yo sepa que de alguna manera estoy conectando con eso. Entonces también por eso no arranqué como un proceso así tan largo para elegir un nombre, ¿no? O sea, simplemente fue, creo que va algo por ahí me está llevando, y también como pensaba en esta parte de, bueno, así como José García tenía esta imposibilidad de escribir, pues también a lo mejor los libros tienen esta imposibilidad de ser leídos, ¿no? De que simplemente están ahí y nadie se los lleva, y de que, oye, pues necesito que alguien me lea, ¿no? O sea, no estoy aquí nada más. Entonces como que me gustaba mucho esa idea y dije, bueno, va a ser el nombre. Y para la parte del diseño, una de las chicas con las que yo trabajaba en este trabajo de oficina, que ya ha estado conmigo en varios trabajos más, que es una excelente diseñadora, se llama Lizeth Torres, pues prácticamente le di carta abierta para hacer como el diseño, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Se trata de esto, más o menos tiene esto, a mí me gustan algunos de estos colores, pero tú haz lo que a ti te fluya, o sea, realmente tienes carta abierta. Y digo, no pensaba que fuera, digamos, a retratarme de alguna manera ahí, pero pues sucedió, y la verdad es que al principio lo vi y fue de que, claro, es o sea, tiene que ser este diseño que has hecho, y porque también me presentó algunos otros, pero ese fue como que con el que más conecté. Y dije, bueno, ya hay algo, ¿no? Ya hay algo ahí más o menos tangible, y creo que se puede ir empezando. Entonces la apuesta era comenzar en línea, porque pues obviamente no tenía todavía el capital y esas cosas para arrancar en un lugar por mí misma, y porque todavía seguía trabajando. Entonces el plan era de que, bueno, una vez que ya empiece a arrancar esto y que empiece a generar, pues ya me voy de mi trabajo, ¿no? O sea, pues, no sé, en un año, una cosa así. Pero en ese inter, pues obviamente las cosas cambian drásticamente, y se vino un súper recorte en septiembre del año pasado, y en ese recorte me fui yo. Entonces sí fue como que un pequeño shock ahí de repente. O sea, no es algo agradable perder tu trabajo, y menos cuando sabes que lo haces bien y que, no sé, de tantas personas y tantas posibilidades, pues dices, no, pues no sé, ahí se me ocurren 20, 30 personas que podrían irse antes que yo, pero bueno, ni modo, pues yo no hago las reglas y pues me tocó irme, ¿no? Y pues fue un mega recorte que sucedió como en este lugar, y justo un mes
Después tenía ya la feria del libro del TEC, que obviamente no, digamos que la estaba medio contrastando ahí con las cosas del trabajo y estaba también muy nerviosa, nunca había participado en un evento así tan grande. Y dije, bueno, va, o sea, también mi esposo me decía de que, bueno, pues aviéntate, o sea, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, pues de alguna manera la gente te va a empezar a conocer y pues en caso de que no llegaras a vender tanto, bueno, pues mínimo algo de ruido se va a hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, para mantener mi mente ocupada, pues voy a darle 100% a esta parte de la feria. Y pues fue una gran sorpresa ver todo lo que creció en esos meses. También obviamente pues la venta en línea pues sí ayudaba bastante, no era como tan frecuente porque todavía hay como ciertas limitaciones de las personas al momento de comprar libros en línea, pero la verdad es que sí empezó a fluir muy bien, la gente empezó como a adoptar este proyecto también como suyo, empezó a pedirme libros, a decirme, oye, está muy padre la selección, oye, me ayudas a conseguir esto, me ayudas a conseguir el otro. Y poco a poco se fue dando todo y creo que sí fue un crecimiento muy rápido. Hay gente que me ha dicho de que, oye, pues es que en un año pues se ha movido muy rápido, ¿no? Pero pues creo que eso es como un poco la percepción que da porque pues también parte de mi naturaleza es estar ahí muy, muy movida con las cosas. Pero bueno, pues aquí estamos prácticamente. Va creciendo, va expandiéndose. La verdad es que tomando muchas decisiones conforme va pasando el tiempo y también han sucedido cosas muy padres. Pero sí, justo más o menos así fue el inicio de la librería. Nos explicaste ya cómo empezaste en línea, después pasa esto de tu trabajo y te empujó un poco más ya a pasar a ya también de forma presencial, pero ¿cuál crees que ha sido el mayor reto de la apertura ya de la librería? O sea, más allá del proyecto y que ya tenías la idea y que fuiste trabajándola, ¿cuál ha sido tu mayor reto dentro de lo que es Libro Vacío ya local? Pues es una buena pregunta. Creo que hay muchos retos. El decidirse a dar ese paso creo que es lo principal, ¿no? O sea, siempre que uno va a hacer cualquier cosa o que toma cierta decisión en su vida, o incluso cosas tan sencillas como decidirte ir al gimnasio, o no sé, creo que eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, el aventarte, el decir, bueno, pues ya ni modo, o sea, ya me voy a aventar. Pero una vez que ya estás ahí, pues obviamente empiezan a llegarte así un montón de desafíos y cosas, ¿no? O sea, yo la verdad no tenía algunas nociones, por ejemplo, de cosas con el SAT, entonces pues ahí también las fui aprendiendo poco a poco, ¿no? Y luego está toda esta parte de, bueno, la ley del precio único, ¿no? Que es algo que yo veía que muchos compañeros libreros pues también como impulsaban mucho o que nombraban mucho y yo decía, bueno, pues ¿qué es esto? O sea, y ya después fui conociendo un poco cómo se manejaba y vas viendo también las diferencias que hay entre las librerías independientes, las librerías de cadena y estas super tiendas muy grandes que están en línea de las que pues todos compramos ahí, pero pues que también digamos que de alguna manera impactan a las librerías independientes, o sea, siempre a los negocios más pequeños. Ese también fue un reto también porque pues normalmente la gente ya se acostumbra a la inmediatez, a recibir en sus casas, a no pagar por un envío y claro, a todos nos gusta pues no tener que hacer eso, ¿no? No tener que gastar de más por algo que queremos y si está esa posibilidad pues obviamente entiendo que la gente la vaya a tomar, pero también hay otras cosas de las que carecen ese tipo de tiendas, ¿no? O sea, el servicio al cliente, por ejemplo. O sea, a mí me pasaba, yo aquí cerquita de mi casa tengo una sucursal de Gandhi, por ejemplo. Y pues normalmente yo iba a comprar libros ahí, ¿no? Siempre he comprado libros en muchos lados, en muchas librerías independientes, de cadena, usados, de todo tipo, ¿no? Siempre estoy comprando en lugares distintos. Pero de repente vas y te topas, no sé, tal libro que vi que estaba en su página y dice que está aquí en la tienda y luego, no, pues sabes que no lo tenemos. De que, oye, pues
o sea, obviamente tú vas ya con una expectativa de comprar algo y no lo encuentras, entonces pues dices, bueno, entonces ¿por qué está ahí? O sea, no sé, como ese tipo de cosas, o no sé, que alguien no te mira a los ojos cuando estás pidiendo algo, o sea, como que estás así de que, oye, te puedo molestar y así, no sé. Entonces justo también cuando estaba haciendo mi proyecto final en la Reli de la librería, una de mis grandes apuestas era esa, ¿no? Como, pues no dejar a la gente colgada y que te manda un mensaje y nunca le respondes, porque me llegó a pasar también con algunas otras librerías que me gustan mucho y que admiro y que entiendo que de repente, pues, esto se vuelve un trabajo muy titánico, en el que pues solamente estás tú o está contigo alguna otra persona más. Pero sí era de que, oye, quiero comprarte estos libros y ni siquiera me contestas, o no sé, me pasó con una que se tardó como un año en contestarme y me dijo, no lo tenemos, así como, bueno, de que chale. Entonces, creo que esa era una de mis grandes apuestas también, de que, bueno, ¿cómo puedo hacer para procurar a mis clientes, para tener una especie de comunidad, para pues acordarme también de sus nombres y de poder platicar y tener como esa cercanía, sin que tampoco me consuma todo el tiempo, ¿no? O sea, el estar todo el día ahí en el celular también pues es complicado. Y creo que esa también fue un desafío grande que, digo, poco a poco ha estado equilibrándose por ahí. Y luego pues empiezan a haber otros más, ¿no? Las condiciones que te ponen ciertas editoriales para trabajar con ellos, los márgenes de ganancia que a veces son muy bajos, o la preferencia que hay de repente ante ciertos libros que son novedad, que no te llegan a ti, pero sí llegan primero a otras cadenas o a otras tiendas. Y luego todavía hay una parte más grande, sobre todo cuando uno toma esta decisión de, bueno, voy a importar libros, ¿no? O sea, ese es un súper desafío, o sea, es algo que me ha hecho llorar también en estos días, pero que vas aprendiendo y que después dices, bueno, pues lo importante es aventarse a hacerlo, ¿no? Va a haber pérdidas seguramente, va a haber tiempos de espera muy largos, pero creo que todo se compensa una vez que alguien te dice, ah, no manches, este libro solamente lo veía por internet y ahora lo tengo aquí, o de que estos libros jamás los había visto en persona, los leí de que en digital y hoy estoy viendo el libro, ¿no? Así tal cual. Entonces creo que esos han sido como los desafíos más grandes, pero si tuviera que elegir uno, yo creo que sería hacer esta conexión con la gente, ¿no? Con la gente que te compra, que te visita, hacer como una especie de vínculo con ellos. Creo que es de las cosas más difíciles, pero también de las más bonitas. Oye, sin duda es una apuesta bastante arriesgada y ahora sí que una decisión para las personas que son valientes, porque ya nos compartes parte de este proceso y que lo fuiste estructurando y pensando con anticipación y con la guía a la mejor de más personas, pero como mencionas no hay como tal un manual o algo que te pueda guiar si te quieres aventar así como que por ti mismo. Pero justo en esta delimitación de lo que querías para tu proyecto, decidiste especializarte, ya nos compartes, en relato y en cuento, ¿no? Pero ¿hay algún libro en específico que te hiciera pensar en, es que por eso quiero que mi librería se enfoque a esto, quiero que este libro esté en mi catálogo? Y sobre todo que nos compartas más a detalle cómo haces esta curaduría de los libros, de las editoriales que tienes para venta, además de esta parte que estaba viendo en tu página web que tienes de libros usados. No sé si todavía tengas como que esta dinámica que nos quieras compartir. Sí, creo que cuando uno empieza a planear las cosas, pues obviamente no siempre se quedan así estáticas, ¿no? O sea, conforme van sucediendo otras, pues tú también te vas ahí moviendo un poco. Si bien mi apuesta al principio era sí enfocarme principalmente en libros de cuento, pues la gente te va pidiendo otras cosas, ¿no? De que, oye, esta novela, oye, este libro de foto, oye, este de poesía o ensayo, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, no me quiero cerrar al 100% solamente en cuento.
O sea, quiero que obviamente la selección de cuentos sí sea una selección muy amplia y ya después tener un poquito más de los otros. Pero creo que es justo esa parte es la que me ha costado un poquito ahorita más de impulsar, pero no tanto porque sea difícil, sino más bien porque uno se va llenando de trabajo y a veces como todos los proyectos y las ideas pues van como aplastando a la otra, ¿no? Entonces creo que algo que me pasó durante el centro de escritores pues fue justo que leíamos bastantes cuentos, leíamos varias cosas, entonces yo iba apuntando en una libretita mía de que bueno, me gustó mucho este cuento, bueno, me gustó este otro. Por ejemplo, creo que los que al principio pensé y que antes de que los reeditaran pues eran los de Silvina Ocampo, ¿no? O sea, Silvina Ocampo escribía cuentos un poco extraños y a veces para ciertas personas como difíciles de comprender, pero me gustaba como también toda su historia, ¿no? O sea, toda su historia detrás y creo que eso me conectó mucho también con ella, entonces obviamente cuando empecé a planear esto dije, sí, claro, de que tener los libros de Silvina Ocampo ahí, que de hecho he tenido muy pocos porque no he podido conseguirlos completos, pero sí, ese era uno que yo decía sí o sí me gustaría tener. Y también pues que conecté mucho con ella a través de esta biografía que escribió Mariana Enríquez, que está increíble. Si no la han leído, léanla todos. Porque la verdad es que Silvina era un gran personaje, ¿no? O sea, era una mujer maravillosa. Entonces, ha sido un poco difícil también como impulsar un poco más esa parte por todo el trabajo que se viene encima, por todo el trabajo, no sé, que de repente uno piensa que se la va a pasar leyendo ahí en la librería y van a llegar los clientes y uno echándose una taza de café y así todos a manos llenas llevándose todo, pero no, es más que eso, ¿no? O sea, muchas veces sí hay que hacer mucha labor de venta, hay que ser como muy cuidadosos con dónde acomodas las cosas para poderlas encontrar después, con la parte del dinero y las finanzas, de facturas. Eso es lo que va enterrando, digamos, esa parte. Pero sí, justo como también llevándolo un poco más allá y pensando en la parte de acercar a la gente a la lectura, creo que eso también, por eso me decidía un poco más por la parte del cuento, ¿no? O sea, en las encuestas, en las poquitas encuestas de lectura que existen, digo, sí, la novela siempre va a estar arriba, pero unos escalones más abajo, pues va a estar el cuento también. Entonces, y en México, pues tenemos una tradición cuentista así muy, muy amplia, o sea, muchos escritores y escritoras de cuento maravillosos. Entonces, dije, estaría padre como darle un lugarcito al cuento. Y con respecto a la otra pregunta, sí, la parte de usados también es algo que, digamos, se ha quedado un poquito enterrada entre las miles de cosas que uno de repente tiene que hacer, pero sí está esa parte y ese interés, ¿no? Por ejemplo, de repente lo hemos hecho con revistas, o sea, con revistas, por ejemplo, el New Yorker, ¿no? O sea, que también son revistas que pues a uno le encantaría tener, pero pues no te vas a suscribir a lo mejor porque pues no puedes estar recibiendo cada semana o cada 15 días, no me acuerdo cuánto es la frecuencia de publicación. Y más pues estarlas recibiendo desde Estados Unidos, entonces pues bueno, vamos a tratar de acercar esas cosas para acá. O otras revistas como la de Paris Review, que bueno, esa no es tal cual usada, pero sí también de que bueno, vamos a tratar de acercar esto a las personas y que sepan que existe y que pues son revistas y cosas que muchos de los autores que leemos pues también las leían o también participaban ahí o sus primeras publicaciones fueron ahí. Entonces, sí hemos tenido como la intención de continuar con esa parte de usados. Por ejemplo, ahorita en la librería en físico, yo me llevé parte de mis libros para que la gente también los pudiera leer ahí en el local donde estoy, ¿no? O sea, que no todo fuera de que, pues tienes que gastar y para empezar a leer, ¿no? Entonces, pues no, me llevé varios de los que yo tenía, que a lo mejor algunos estaban repetidos, o que yo ya los había leído, o que sabía que le podían interesar a la gente que nos visita. Entonces, como que poco a poco he ido llevándome esa parte y con la intención de que después se vuelva una especie de lugar en donde no nada más tienes que ir a comprar, sino que también puedes ir a sentarte a leer un libro, echarte un café
y pues no tengas que pagar más por ello, ¿no? O sea, en algún punto me gustaría que se convirtiera como en una especie de biblioteca, aunque siento que está un poco más complicado y ambicioso ese sueño, pero sí sería muy padre, ¿no? También, y que la gente también pueda llevar de repente sus libros y hacer una especie de intercambio o conocer algunos otros autores, que lo escuches de la voz de la gente que ya leyó sus libros, ¿no? Entonces, no, nos ha costado un poquito más darle a esa parte, pero justo sí es algo que vemos. Digo, hay tiempo para hacer cosas, entonces sí lo vemos ahí a futuro. Y con respecto a la curaduría, digamos que se empezó primero por, pues, tener estos libros que normalmente uno no se encuentra en una tienda en físico. Digo, ahorita en Gandhi y en algunas otras, El Péndulo, no sé, pues ya te encuentras como muchísima variedad. Pero sí, que no son como los principales que tú ves en las mesas de novedades o en las mesas temáticas de la entrada de la librería, ¿no? O sea, por lo general siempre ves los que más se venden y muchos de esos pueden ser reediciones de clásicos o pueden ser libros como muy básicos o los mismos de siempre, no sé, Harry Potter, algo así. Pero sí dije, bueno, pues estaría padre que los que ocupen esos espacios pues sean los libros que no te encuentras comúnmente en una librería o en una librería de cadena. Entonces empecé un poco por esa parte, con seleccionando libros de cuento, y ya después que fueran como de estas editoriales como independientes o incluso importadas, ¿no? O sea, de los primeros libros que tuvimos fueron de Malpaso, fueron de Impedimenta, los dos son españoles. Después de esto nos fuimos ya como algunos editoriales, algunas argentinas, algunas también locales y nacionales, Antílope, por ejemplo, también, Gris Tormenta, que eran cosas que a mí me fascinaba y obviamente pues uno va dejando un poco su rastro ahí en esos libros, ¿no? O sea, a mí me encantaba leer los de Gris Tormenta, toda la colección de Editor. Y yo decía, pues qué padre que también otra gente que no precisamente se dedica a escribir, pues pueda leerlos y pueda encontrar algo en ellos, ¿no? O sea, entonces empecé como que con ese tipo de títulos y ya después fui explorando de que, bueno, ¿qué más está por ahí que a lo mejor aquí en Monterrey, digo, a pesar de que uno creería que por ser una de las 3 principales ciudades en México, pues tendría muchísimas librerías, pero pues no, o sea, en realidad hay muy, muy pocas librerías. Incluso había también de Porrúa y Porrúa pues creo que ya no existe aquí en Monterrey, tenían 2 o 3 sucursales por ahí, y fueron cerrando muchísimas también, La Ventana que en algún momento estuvo, que después transicionó a otra librería. Entonces hay pocas, pero creo que ahorita justo estamos viviendo como nuevos tiempos para las librerías, o sea, poco a poco han estado saliendo algunas otras más y parte de nuestra intención también es de, bueno, pues a lo mejor no la tienes en físico, pero podemos enviarte a tu casa cosas que cruzaron países para llegar hasta tus manos, ¿no? O sea, y entonces empezamos con ese tipo de curaduría y luego empezamos a ver, bueno, ¿y qué otras editoriales existen en otros lados, en otros países? ¿Cuáles son los libros que a lo mejor la gente está recomendando más, que los medios están recomendando también más, o también como ciertos autores que a nosotros nos gustaban mucho? Bueno, pues estaría bien padre que la gente también los conozca y vas ahí metiéndote un poco a ver los libros. A mí lo que me pasa últimamente con la lectura es que a veces no termino de leerlos porque empiezo a leer un poco de que, bueno, si sí le gustará a la gente o no, y no, sí, y ay, pero a ver de que, bueno, y así empiezo poco a poco y voy dejando todos los libros ahí, tirados, pero sí, mucho también es trabajo manual, ¿no? De literal sentarse, leerlos, ver la sinopsis, quién es el autor, cuál es la historia detrás de esos autores también. Luego yo soy muy chismosa con eso. Pero sí, justo esa es como la partida, ¿no? O sea, seleccionar editoriales independientes, editoriales nacionales, locales, libros que sean raros, libros que sean a lo mejor ilustrados, libros que
a lo mejor no tienen portadas tan bonitas, pero que tocan temas muy interesantes. A lo mejor también nos falta un poco más de cosas de pensamiento crítico, pero ahí vamos también poco a poco. O sea, sí, que no todo sea solamente literatura 100%, aunque sí nos encanta mucho esa parte, pues sabemos que también hay otros temas que nos tocan y que complementan esa parte, pero sí, creo que ha sido un poco de todo y la selección y la apuesta pues es mucho eso, o sea, cosas que puedan llegar aquí que no sean tampoco tan sencillo de llegar o editoriales que incluso la gente no conoce o que desconoce que existen aquí en México. Entonces creo que me gusta eso de sorprender a la gente de repente con los libros, porque pues digo, hay libros también maravillosos en editoriales muy grandes y pues sabemos que eso siempre los vas a poder conseguir fácilmente, pero sí, creo que la apuesta está un poco en esa parte. Ay, qué complejo, o sea, es que es bastante a lo que escarbarle, ¿no? Pero algo que nos comentabas y que a mí me llamó mucho la atención, o sea, darme cuenta que tenías no el año, ni siquiera el año completo y que ya estabas en la feria de Monterrey con tu stand y todo. El año pasado, de hecho, Caro y yo te conocimos, o sea, ahí en la feria. Platícanos, o sea, toda tu experiencia de aventarte, digo, ahora que tenemos más contexto que pues sales de tu trabajo anterior en septiembre y pues en octubre ya estabas tú en la feria. Platícanos cómo te preparaste, cómo fue toda esa experiencia para ti de tener tu puesto en la feria. Siento que sí es como una meta para muchas libreras, libreros, tener presencia en las ferias de libro, y yo creo que empezaste como que por la puerta súper enorme, grande, con la Feria de Monterrey. Platícame sobre eso, porque sí me llama mucho la atención. Bueno, pues justo digamos que empezó más o menos la preparación por ahí de abril, creo, a lo mejor, abril, mayo, no recuerdo exactamente. Eh, Empecé la preparación más o menos por ahí y bueno, primero fue como tocando un poco la puerta de que, oye, pues ¿a quién le tengo que escribir? Pues para verlo en la feria del libro. Y era como nada más como, pues para saber, ¿no? O sea, qué se necesita o cómo se hace. Y me contesta una persona que es la que se encargaba como de la parte de los stands y ya me dice, sí, pues te voy a pasar la información, mira, está así, ya está, y tal fecha es cuando se eligen los puestos, digamos, donde uno quiere estar. Y yo estaba pensando también, obviamente, pues ver cómo la hacía, si me la aventaba yo sola, si invitaba a algún amigo librero, o cómo organizarme, porque pues la verdad es que los precios son bastante altos, o sea, son bastante altos para estar ahí en un stand y pues sabemos que hay muchas editoriales y librerías muy grandes que le echan un montón de ganas y pues hay gente que a veces no llega a los rincones ahí profundos de la feria, pero pues hay otras que sí también. Entonces de esa parte pues yo estaba como un poco insegura, o sea, de participar por lo mismo de sí tengo como cierta inversión ahí guardada, pero no sé si aventarme a, ¿sabes? A gastarme todo ese dinero y en pedir tantos libros. O sea, mi casa también es una casa muy pequeña, entonces ya de repente ya estaba llena de cajas y cosas y yo, madres, ¿cómo le voy a hacer? O sea, sí eran como muchos temas, pero finalmente fue de que, bueno, pues ya dale, o sea, así es como ha sido empezando todo esto, de que, bueno, ya dale, ya dale. Y ya una vez que hice la reserva, digamos, del stand, pues empecé a planear de que, bueno, con qué es lo que cuento ahorita como para vestirlo y que se vea como lo suficientemente atractivo para que la gente quiera pasar, y sobre todo porque es un stand muy chiquito, ¿no? Y porque obviamente estaba como medio yo atravesada entre otros stands que estaban al frente de mí y no se veía tanto, ¿no? Pero digo, pensamos como en una opción medio austera ahí de repente para la parte de la vestimenta y dijimos, bueno, pues que realmente lo que destaque aquí sean los libros, ¿no? O sea, los mismos libros, su contenido, sus portadas, sus autores. Y creo que eso fue lo que ayudó bastante también. O sea, cuando la gente de repente pasaba y veía así como que,
veo algo ahí de repente interesante y ya se metían y fue de que, órale, o sea, estos libros no están en ningún lado, ¿no? Entonces creo que eso fue algo que me ayudó bastante a que la gente quisiera pasarse por acá. Obviamente, pues yo también me preparé haciendo mucho ruido, diciéndole a la gente en dónde vamos a estar exactamente, qué editoriales vamos a llevar, qué títulos vamos a llevar. Y unos meses antes también había hecho yo un pedido pues grande de libros que venían de España, y ahí fue donde me di mi primer encontronazo con la aduana cuando lo retuvieron. O sea, yo estaba justo, iba en tránsito de viaje de un lugar a otro, y ahí fue donde me llegó el correo de la aduana de que, oye, pues tienes que hacer esto, si no, no te los vamos a dar, o van para atrás, y yo estaba así como volviéndome loca. Finalmente, pues vas viendo como las opciones que tienes disponibles para poderlo sacar, y sí se logró, o sea, sí se logró sacarlos de la aduana a tiempo y todo. Pero esa era mi apuesta más grande, ¿no? O sea, esos libros es como lo principal que tengo yo aquí para que la gente venga por ellos, ¿no? O sea, porque sí eran realmente editoriales que quería tener y que quería llevar, y que ya había gente que me había preguntado por ellos. Entonces eso también fue algo como muy, muy importante, ¿no? De buenas se logró liberar con tiempo. Y unos meses antes, como una pequeña así anécdota, no muy feliz, pero a la vez pues son cosas que pasan. Yo había mudado parte de mis libros a un estudio con algunos conocidos que tenía, que era un espacio compartido donde también había una sala de cine, había clases de cerámica, era un estudio así como muy, muy multidisciplinario. Y justo yo decidí llevar mis libros para allá porque ya en la casa era demasiado, o sea, era de que o entro yo o entran los libros. Entonces, una vez que ya me mudo para allá, más o menos como al mes, se quemó parte del estudio. Entonces yo estaba volviéndome loca de que no puede ser, falta un mes y algo para la feria, y luego aparte había sucedido lo de mi trabajo, y dije no puede estarme pasando esto. Afortunadamente los libros sobrevivieron. O sea, no llegó, digamos, que la parte del incendio hacia ellos, pero sí estaban como muchos muy manchados, hubo unas poquitas bajas por ahí, pero sí fue un estrés muy grande. No se lo decía a nadie. De hecho, hace poco vi una nota también de una distribuidora creo que es en Ámsterdam, o no me acuerdo de dónde son, que se acaba de quemar, y fue una cosa así horrible. Entonces, pues también ese tipo de cosas te van poniendo trabas y desafíos y cosas. Entonces, pues ya, una vez que logré sacar los libros de ahí, que todo sobrevivió y todos estábamos bien, ya empecé a pensar de que, bueno, creo que ya necesito tener un lugar en físico después de la feria y dedicarme ya a esto al 100%. Entonces, la feria, la verdad, sí fue un gran apoyo económico. No me esperaba la respuesta que tuvimos. O sea, el primer sábado que estuvimos ahí fue la locura. O sea, era uno tras otro, tras otro, tras otro. Y yo decía, si esto es aquí, ¿cómo será en los más grandes? O sea, ya ha de ser de que la locura completamente. Y es tanta gente, son muchísimas horas. Yo creo que al siguiente día ya me había enfermado de un gripón así muy fuerte. Pero ahí estaba, o sea, estaba ahí las 12 horas o no sé cuánto es lo que se queda uno ahí. Y obviamente pues empecé también entre los amigos de que, oigan, ¿quién me puede cubrir de tal hora a tal hora para ir a comer? O de que pueda venir en el turno de la mañana, o que pueda venir en el turno de la noche, porque la verdad es que es muy pesado. O sea, es muy pesado, es ver tantísima gente, las escuelas, porque bueno, entre semana pues van todas las escuelas ahí, estar cuidando que pues no te roben, o estar cuidando que no sé, de repente echarle la mano al que está al lado de ti, o de repente pues que sí le entregues el cambio bien a la gente o les cobres bien. O sea, son muchos factores como para estar uno ahí solo, y pues comer mientras estás atendiendo y todo. O sea, son un montón de cosas. Pero fue una experiencia muy padre, mucha gente nos conoció, mucha gente compró sus libros con nosotros, y creo que eso te da como ánimos de seguir, ¿no? Y de decir, bueno, el próximo año también me la aviento, ¿no? Pero sí, creo que
de las poquitas ferias que tenemos acá en Monterrey, obviamente pues esa es una de las más importantes, pero también la experiencia en la One Leer es muy padre, ¿no? O sea, es un lugar muy bonito, creo que es una feria como muy cálida también, a lo mejor no será las superventas, pero creo que también ayuda a conectar con muchísima gente y creo que es algo que tiene también mucho potencial de desarrollarse más adelante. A mí me encanta ir casi todos los años, o sea, apenas es el primer año que he podido estar también yo sola, que fue justo hace unas poquitas semanas. Pero la verdad es que sí, se sabe que las ferias pues es un gran lugar para financiarse, para pues platicar con mucha gente también. Y ya después de esta de la del TEC, pues ya es cuando empecé a ver de que bueno, ya hay que tener un lugar físico, ya hay que establecerse para darle para adelante y justo así se llegó al lugar donde estoy ahorita, que se llama Fábrica Objeto, que es como este lugar así como muy, muy grande, muy amplio, en el que también vive un café y una tienda, digamos, como de objetos y curiosidades, un jardín también muy bonito y me encantó, o sea, la verdad creo que conectamos muy bien y que nos complementamos muy bien. Estamos en una parte que no es, digamos, la convencional para estar, o sea, normalmente las librerías pues están en el centro, como en ciertas partes como muy concurridas y pues acá es una zona un poco industrial, ¿no? Al lado, bueno, todo Monterrey es industrial, pero en esta parte pues es una fábrica gigante, donde pasan un montón de camionetas y carga de fletes y así, entonces, y también el tren, también pasa por ahí el tren de carga. Entonces creo que me gusta que sí tiene como esa vibra de fábrica y que a la vez pues te encuentras algo que pues no creerías que te ibas a encontrar ahí. Entonces hicimos muy, muy buen match y ahí estamos y la hemos pasado muy bien. Hemos empezado a hacer algunos eventos, ya empezamos también a hacer presentaciones de libro. Próximamente pues yo creo que el club de lectura también y algunas otras cosas que se nos van ocurriendo así de repente, ¿no? O sea, de que bueno, estaría padre a lo mejor hacer esto temático con este tipo de libros. Entonces, la verdad, muchos han sido ocurrencias que han ido saliendo muy bien, pero sí, creo que todo el tiempo estoy pensando en qué hacer y qué más desarrollar y mezclando pues todo lo que me gusta y pues ha ido saliendo muy bien, la verdad. Sí, no, está increíble. De hecho, a mí me llamó mucho la atención en tu stand, la caja de luz que tenías con el logo y todo. Estaba muy padre. O sea, dices que tal vez no le metiste tanto, pero creo que le pusieron lo que era necesario. De hecho, yo todavía tengo stickers que nos regalaste y todo. Y estaba muy padre y me dio mucho gusto. Me da mucho gusto que digas que te fue súper bien, o sea, que te fue cañón y que fue como un gran peldaño para ustedes y de mucho impulso, ¿no? Porque sí es una friega. O sea, una que va como espectadora, no me quiero imaginar lo que es ir como librero, o sea, sí está cañón. Sí, creo que ya en mi mente tengo un manual de supervivencia para los próximos años, pero sí es una gran experiencia, ¿no? O sea, también, por ejemplo, esa vez nos visitó Lina María Parra, que tenía su libro de La mano que cura ahí con los de Polilla, entonces fue y nos firmó algunos libros, se paseó un poquito por ahí, hubo gente también de otros lados que nos fue a visitar. Sí, fue bastante gente, o sea, sí, a veces como que ni alcanzabas a saber quiénes estaban ahí o quiénes no, porque pues había muchas cosas sucediendo, pero estuvo muy padre, la verdad es una experiencia muy chida, creo que debería haber más ferias así y para todos los independientes también, que justo a raíz de eso empezamos con algunos libreros locales también digamos que a unirnos un poco para empezar a conocer nuestros negocios, para empezar a hacer cosas en conjunto. De repente si es de que, oigan, ¿quién tiene tal libro? No, pues yo no lo tengo, pero lo tiene no sé quién allá. Entonces, pues allá mandamos al cliente de que, oye, pues no lo tengo, pero acá lo puedes encontrar. Entonces, como que esos pequeños lazos entre los libreros que estamos aquí, porque pues también hay muchas librerías para niños, hay librerías enfocadas al arte, hay librerías de usados, de libros de arquitectura, o sea, se han ido
abriendo nuevas propuestas de ciencias sociales también, de hecho, y creo que entre todos también como que vamos echándonos un poquito ahí la mano, y también en la feria pues lo hicimos, ¿no? O sea, de que bueno, nosotros estamos en este grupo de librerías independientes y pues también te invitamos a que conozcas el resto de las librerías que hay, y mucha gente también se sorprendía de, no manches, no sabía que había una librería de esto. Es más, ni siquiera sabía que había librerías así en Monterrey, más allá de la Gandhi, ¿no? O sea, sí, eran como comentarios también muy padres. Pero sí, justo también entre libreros ya nos pusimos de acuerdo que, bueno, el próximo año vamos a ponernos cerca por si alguien necesita ir al baño, bueno, yo te puedo cubrir, luego tú y así, tú traes la comida. O sea, esos lazos que se hacen también con otros libreros y relaciones, pues son cosas muy padres, y ya después van saliendo como muchas cosas en conjunto. Entonces, creo que eso también me gusta bastante. O sea, que sí podamos colaborar entre todos y que se puedan crear cosas más chidas para los lectores, para las lectoras, y pues también buscar la manera de mejorar en conjunto las condiciones de todos los que nos adentramos a vivir de esto, ¿no? Y sin duda una experiencia bastante mágica y significativa también el que fuera una plataforma para impulsarte a seguir creciendo con el proyecto, y como bien comentas, no solo conectar con lectores, sino también con otras personas del medio. Entonces, enhorabuena por ello, y qué padre tener esta noticia de que tu interés o objetivo es que sigas apareciendo en las ferias del libro. Respecto a toda esta experiencia que nos compartes, si pudieras mencionar rápidamente algún consejo que quieras compartir para las personas que tengan la intención o el interés de abrir una librería independiente, ¿cuáles serían? Yo creo que mi consejo principal, y que es algo que también he replicado mucho en los trabajos que tengo, sería como tener esa atención al detalle. O sea, creo que muchas veces sí hay cosas que nos atropellan en el día a día, pero realmente se nota cuando alguien le pone ese poquito de más a las cosas. Y con ese poquito de más no me refiero a algo como muy grande tampoco. O sea, puede ser desde el tratar de siempre responderle a la gente que te escribe, o incluso, no sé, algo tan sencillo como desearle que tenga un bonito día o hablarle por su nombre, o involucrarse en los libros que uno selecciona o que tiene, o incluso en la imagen. Digo, yo sé que muchas veces se cae como en esta cosa de los negocios que se ven muy bonitos, o que tienen como una muy buena imagen, y todo lo demás pues se queda ahí medio de lado, pero también hay negocios que pueden ser muy bonitos en cuanto a la imagen y que tienen todo lo demás, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante. No digo que sea lo más importante, obviamente, pero creo que eso resalta un poco también de ese lado. Y creo que también pues adentrarse un poco a conocer esas cosas que a veces desconocemos y nos da mucho miedo, pero creo que a veces es más satisfactorio. O sea, porque incluso ya después entre los mismos libreros pues se van dando consejos y cosas de que, oye, pues a lo mejor puedes aplicar a tal campaña que te ayuda para hacer esto, o a lo mejor, no sé, irte con tal banco que tiene mejores condiciones o comisiones para cobrar, o no sé, como que son muchas cosas que creo que uno puede ir aprendiendo y que no está de más saberlas. O sea, la verdad es que es importante y es interesante también saber ese tipo de datos. Y creo que sobre todo crear como lazos con otros libreros, tener como ese apoyo, la verdad es que me parece muy, muy importante. O sea, los lazos que yo he hecho ahorita con las librerías con las que normalmente estoy en contacto, pues sí ha sido muy, muy benéfico para todos. O sea, sí es de que, oye, voy a hacer un pedido, de que tú necesitas algo, sí, bueno, y allí nos balanceamos con los gastos del envío, o con los gastos de la comercializadora o cosas así. Creo que eso también apoya mucho.
Y creo que si tuviera que elegir uno, creo que sería ese, la atención por el detalle de las cosas. Creo que esas cosas se notan bastante y la gente las aprecia también. O sea, aunque sea algo muy, muy chiquitito, creo que realmente hace la diferencia. Sí, sin duda es un gran diferenciador y que uno luego le va dando mucha prioridad a eso como consumidor o como cliente. Pero oye, hablando ya de eventos y todas estas cosas, se acerca el Día del Libro. ¿Tienes eventos próximos que te gustaría platicarnos? Presentaciones del libro, si vas a estar en algunas otras ferias, si te vemos hasta la feria de la FIL de Monterrey. Platícanos qué viene para el Libro Vacío este año en cuanto a eventos. Bueno, definitivamente y pues sí, volver a participar en la feria del libro del TEC. Eso ahí en noviembre pues es, o en octubre, noviembre es de lleno, ¿no? Que vamos a estar ahí. De cosas que se vienen, por ejemplo, para el Día del Libro vamos a participar por primera vez con una iniciativa de varias editoriales que regalan este pequeño compilado de textos de varias editoriales y este año van a sacar pues la edición que corresponde, entonces vamos a estar regalando ese en la compra de libros de ciertas editoriales. Por otro lado también tenemos algunos libros que la UANL nos pasó a todos los libreros y algunos otros libros de la Fundación de Rosa Luxemburgo que probablemente vayamos a estar regalando con las compras o incluso sin compras, o sea, también para que la gente no se sienta nada más presionada que sí, tengo que gastar para llevarme un libro, no, o sea, por ese lado, por la parte de libreros, pues también vamos a seguir impulsando esta parte de que la gente conozca más librerías y conozca qué es lo que está aquí alrededor. Para los próximos meses todavía no es como un hecho tal cual, pero vamos a tener un par de presentaciones de libros. Estamos como terminando de planear una con Jimena Peredo, que es una periodista de aquí de Monterrey, muy, muy reconocida, que sacó recientemente este libro que habla sobre la construcción del estadio de Rayados y el Parque La Pastora, ¿no? Que es un tema que fue muy sonado hace algunos años y que es algo muy importante, o sea, que creo que todos deberíamos leer un libro como ese y saber, pues, el tipo de iniciativas y cosas y lo que sucede detrás de la construcción de algo así tan grande, ¿no? Sobre todo tratándose de uno de los últimos bosques que hay aquí en Monterrey, ¿no? Y también estamos terminando de ver y afinar la presentación de una revista que nos gusta mucho, que se llama Tokidoki Hyakusho, que es de un investigador de Japón, que es de aquí de México, pero que vive allá, y que pues a lo mejor se va a pasar también por acá a Monterrey a presentarla. Y son ese tipo de cosas lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, ese tipo de proyectos que no llegan fácilmente para acá, bueno, pues también queremos que la gente los conozca, ¿no? Entonces, puede ser que por ahí, por junio se arme algo de esto. También otra presentación con una autora local que va a estar sucediendo en algún punto en este año, también que es un libro de cuentos que está en Almadía, que ya después les estaremos ahí contando de qué se trata, pero eso también es algo que tenemos pendiente. Y algo que también queremos hacer es como una mini feria temática de libros, de un tema muy específico, y que va a suceder también con algunos eventos alrededor. Entonces, pues, próximamente ahí les estaremos avisando qué es. Pero sí, son cosas que nos emocionan mucho y pues que se vienen por ahí. Oye, pues enhorabuena que sigan esos proyectos germinándose para que pronto los podamos conocer. Vamos a estar dejando tus redes de la librería en la descripción del episodio y en nuestro Instagram, que sepan que cuentas pues con la venta en línea por si no están en Monterrey, que también puedan acercarse a tu catálogo y que digan, bueno, a ver, vamos a ver si es cierto que están esos libros que me están platicando y que se atrevan a explorar otras
a letras que a lo mejor no estamos tan acostumbrados. Y no podíamos despedir este episodio sin pedirte rápidamente 2 recomendaciones, título, autor, igual sin justificar mucho, solamente como para que se les quede la espinita de por qué deberían de leerlo. Híjole, los que se me vienen a la mente fue La mala costumbre de Alana S. Portero. Creo que fue uno de los libros que más me gustó que leí el año pasado. Es un libro increíble. No lo leí tal cual, tengo que confesarlo. O sea, lo escuché mientras lavaba los trastes, pero se me hizo muy interesante. Bueno, no interesante, sino se me hizo muy significativo porque aparte escuché... pues es una versión narrada por ella, ¿no? Entonces es como que, no sé, te da como esta pauta a saber de alguna manera la intención de ciertos pasajes que ella a lo mejor escribía. No sé, como que es algo más personal, ¿no? Entonces me gustó mucho escucharlo. Obviamente lo podría también leer, pero creo que fue una muy bonita experiencia escucharlo. Entonces ese sería uno. Y otro, pues creo que podría ser también, de hecho es de la misma editorial de Seix Barral, Los cuentos completos de Lorrie Moore, que son, ahí hay uno de mis cuentos favoritos, tiene un título bastante largo, pero por ahí se los paso después. Pero sí, toda esta colección de cuentos de ella tiene cuentos increíbles, que yo a veces digo, me encantaría poder escribir así. Pero sí, todo lo que viene de Lorrie Moore está súper interesante y es una gran escritora, entonces creo que ahí hay como muchísimo material para entretenerse, porque aparte es un libro súper grueso, como de 600 páginas, una cosa así. Y creo que esos son los que se me vienen por el momento a la mente. Uh-huh. Excelente, pues yo creo que nos vamos con un montón de reflexiones, recomendaciones, todas estas anécdotas que nos cuentas. Te agradecemos muchísimo, Victoria, por estar acá con nosotras, compartirnos tus experiencias, tus vivencias y sin duda yo creo que auguramos un gran éxito continuo a Libro Vacío. Por último, ¿algo que te gustaría agregar antes ya de despedirnos? Creo que a raíz de que empezó también lo de la Reli, se han empezado a abrir nuevos talleres y cursos con algunos otros libreros también para este tema, ¿no? O sea, para la gente que está interesada en empezar un negocio como este, pueden acercarse también a la Reli para ver algunas opciones también para el próximo diplomado, que creo que el de este año termina más o menos en junio y pues cada año han estado como agregando nuevas cosas, ¿no? Entonces creo que ese puede ser como bastante significativo. También me parece que los de Impronta estaban como teniendo algunos talleres al respecto. Hay de repente también algunos otros de libreros de Argentina que están teniendo como ciertos cursos cada cierto tiempo. Entonces yo creo que buscar como toda esa información y nutrirse de pues realmente de muchos que ya le conocen bastante al negocio librero y visitar las librerías y hacer preguntas y todo esto creo que es bastante valioso. Y pues nada, creo que eso. Excelente, muchísimas gracias nuevamente. Como ya les comentábamos, vamos a dejar toda la información de su página web y sus redes en la caja de información del episodio. Recuerden seguirnos a nosotros en redes sociales, nos encuentran como Cero Humilde Opinión, tanto en Instagram como en TikTok. A Ale la encuentran como Leer en todas partes y a mí como Aries en Libros, ambos usuarios con _intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.